Buenas, mi nombre es Héctor Javier Lizardo, soy el número 22, pertenezco al grupo número 1 de la clase de Historia de la Cultura Universal, sección 13, y yo les vengo a hablar sobre la historia como ciencia. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra historia se utiliza para definir el periodo histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. La forma en la que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad puede ser sincrónica, que se refiere a la misma época, o puede ser diacrónica, que se refiere a épocas diferentes. Es importante aclarar que pese a ciertos conceptos que se encuentran implicados en la historia, hay conceptos que son absolutamente diferentes a ella y que no deben confundirse entre sí. Estos son la historiografía, que abarca los procedimientos y las técnicas que permiten realizar una descripción de hechos ya sucedidos, o la historiología, que se destina a explicar cómo sucedieron los acontecimientos históricos. Puede mencionarse dos enfoques en el campo de la historia, que son el clásico, que toma a la historia como el periodo surgido a partir del desarrollo de la escritura, o puede ser el multiculturista, que se refiere, que considera que la historia abarca las etapas en las que es posible lograr una reconstrucción confiable de lo sucedido que incide en el devenir social. Según la historia clásica, los acontecimientos que tuvieron lugar antes del periodo histórico pertenecen a la prehistoria, mientras que aquellos hechos situados en el periodo de transición entre la prehistoria y la historia son parte de la protohistoria. Los fenómenos que analiza la historia pueden ser de tipo económico, político, social, artístico, cultural, religioso, y se diferencian entre sí por ser de corta, mediana, larga o larga duración. La metodología de la historia. La metodología de la historia consiste en un conjunto de métodos y técnicas empleados por los historiadores para manejar las fuentes primarias u otras evidencias, ya sean archivísticas o arqueológicas, que contribuyan a la investigación sobre los hechos pasados de gran relevancia por la sociedad humana. Este tipo de investigación trata de reconstruir el pasado de la forma más objetiva y exacta posible. Cuando el historiador investiga, debe tener a su disposición una amplia información, reunir la mayor cantidad de datos y especialmente saber denominar el método de investigación que va a utilizar. Su objetivo principal es brindar resultados concretos, veraces e imparciales. La metodología de la historia comprende tres etapas, que son la etapa heurística, que se encarga de localizar y recopilar las fuentes documentales, la crítica, que se refiere al análisis y la evaluación de los datos hallados, y por último la síntesis y la exposición, que tienen que ver con la manera adecuada de relatar la información encontrada. Las fuentes de investigación que emplea la metodología de la historia son fuentes históricas, con cualquier testimonio, ya sea un testimonio oral, escrito o cualquier material que le permita la reconstrucción y el análisis a la interpretación de los datos o de los acontecimientos históricos. Las fuentes históricas contribuyen la materia prima de la historia, como quien dice. La diversidad de las fuentes históricas pueden ser objetos de diferentes clasificaciones según su origen, el soporte en el que se encuentra la temática que aborda o a la que se refiere, la internacionalidad, si la tienen.
Las fuentes primarias son testimonios de personas que estuvieron presentes en los hechos históricos, objetos reales que se utilizaron en el pasado y que se pueden estudiar de manera concreta, materiales básicos de investigación de la historia. Fuentes secundarias son revistas, enciclopedias, diarios, libros, etc. Por su origen, las fuentes históricas se clasifican en fuentes primarias directas y fuentes secundarias indirectas o historiográficas. Eso es todo. Los dejo con el próximo compañero. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Yara de León, soy el número 12 y voy a estar hablando acerca de la periodización de la historia. Dado que la humanidad tiene millones de años de existencia, resulta difícil conocerla en su totalidad, sobre todo por el hecho de que tan solo en una parte de ella se ha contado con la escritura y otras herramientas útiles para su documentación. Uno de los métodos que han contribuido mucho al estudio de la historia ha sido la periodización. ¿Y qué es la periodización? Es la práctica de dividir grandes contenidos y documentación en fragmentos más pequeños, con el objetivo de poder estudiar con mayor profundidad cada una de ellas y de esta forma obtener mayor precisión. De hecho, para realizar cualquier estudio donde el contenido es extenso, es una práctica común. Desde el punto de vista de la historia, se denominan como edades a los periodos más amplios y se le denomina épocas a los periodos más cortos. En lo que respecta a la historia natural o la geología, los periodos son denominados como eras, aunque en la cronología también se le llama eras a los periodos históricos. Además, cada era le da origen a diferentes calendarios. Este término también es aplicado a los periodos que fueron dominados por algún hecho, personajes históricos o procesos que sean considerados lo suficientemente importantes. La época geológica forma parte de lo que se conoce como la era geológica. Entre la geología de la periodización histórica se ordenan de mayor extensión a menor extensión. Nos encontramos con que la escala de tiempo geológico se divide en eón, era, período, época y edad. La periodización histórica un listado completo cronológico de los distintos periodos más importantes de la historia, comenzando por la prehistoria, que hace millones de años, hasta la edad contemporánea, que es la actualidad. Comenzando por la prehistoria, se le define como prehistoria al periodo que transcurrió desde que aparecieron los primeros homínidos, que estos eran los antecesores de los Homo sapiens, hasta el tiempo donde existieron los primeros documentos escritos. Este hecho ocurrió en primera instancia en Oriente Próximo, más o menos en el año 3300 a.C., y luego se extendió por el resto del planeta. A su vez le continúa la Edad de Piedra. El material principal era la piedra, material que usaban tanto para construir como para cazar. Dentro de esta edad tenemos 3 periodos. Está el Paleolítico, que es el periodo más largo de la existencia de los seres humanos. De hecho, tuvo inicio hace más de
2.59 millones de años, y su final fue hace unos 12.000 años y constituye uno de los periodos que conforman la Edad de Piedra, que se conoce con este nombre por el tipo de utensilio que utilizaban. El segundo periodo de la Edad de Piedra es el Mesolítico. Este periodo de la historia duró aproximadamente 4.000 años, extendiéndose desde el año 10.000 a.C. hasta el año 6.000 a.C. Las culturas del Mesolítico eran nómadas. En el invierno se asentaban y en el verano formaban campamentos. Sin embargo, en algunas regiones costeras de Europa y en el Oriente Próximo empezaron a vivir de forma sedentaria. El tercer periodo es el Neolítico. Este término quiere decir que era la era nueva. Hace referencia a la herramienta de piedra que pulían. Eso caracterizó el Neolítico, que se extendió entre los años 6.000 a.C. hasta el 2000 a.C. y marcan una gran diferencia con respecto al Paleolítico, donde el hombre utilizaba herramientas más toscas. El siguiente periodo es la Edad de los Metales, donde comienzan a trabajar con mayor precisión. Por lo tanto, esto le impide trabajar nuevos materiales. Los metales, los cuales al ser más le permitían un abanico mayor de opciones. Surgen tres edades de la edad de los metales. Está la edad de cobre, donde comienzan las primeras muestras de fundición de cobre, periodo que se le denominó edad de cobre, el cual marcó desde aproximadamente el año 6500 hasta el año 2800 a.C. En este periodo se dio inicio a la metalurgia, ya que el hombre se dio cuenta que podía separar el cobre de los demás minerales y utilizarlo para elaborar diferentes herramientas. Le sigue la edad de bronce, que posteriormente se dio inicio a esta edad, la cual abarcó desde el año 2800 hasta el año 1000 a.C. Aproximadamente en este periodo se conoció el proceso de fundición, el cual permitía extraer un metal como el cobre o el hierro de un mineral y así cruzarlo para crear herramientas de trabajo. Y por último de estas edades está la edad de hierro. Llegó el periodo denominado Edad de Hierro, que comenzó en el año 1000 a.C. en el sudoeste del continente asiático y en el año 500 a.C. aproximadamente en la región de Euroasia. Lo interesante de este periodo es que el cambio de bronce a hierro no se produce debido a que el hierro sea mejor que el bronce, sino más bien que el hierro era más fácil de conseguir y más abundante en distintas partes del planeta que el bronce. Así se dio inicio a una era en la que se producen herramientas y armas de hierro a mayor escala y en más regiones. En esta cronología le sigue la protohistoria. Es una fase que no está muy bien definida y es poco aceptada. Se sitúa entre el final de la prehistoria y el comienzo de la historia antigua. Se cree que en este periodo de la historia se desarrollaron algunas entidades políticas primitivas que dieron inicio a la metalurgia y también a la escritura.
La Edad Antigua. Este periodo define el surgimiento y evolución de las civilizaciones que utilizaron la escritura, por eso reciben el nombre de civilizaciones antiguas. Por tradición, este ha sido el periodo inicial de la historia, la cual se inició con la invención de la escritura y la procede de la escritura, la prehistoria. Este periodo se extendió por unos 5.000 años, aproximadamente del año 4000 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Con la desaparición del Imperio Romano de Occidente, la Edad Media, este periodo histórico perteneció a la civilización occidental y comprende entre el siglo V y el siglo XV. Tradicionalmente, su inicio se coloca en el año 476, junto a la caída del Imperio Romano de Occidente, y el final en 1492, con la llegada de los europeos a América, o también con la caída del Imperio Bizantino en el año 1473, fecha que coincide con la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. Continuando con la Edad Moderna, este es el tercer periodo histórico en el que se divide la historia universal, abarcando desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Su inicio coincide con la caída de Constantinopla en 1453, o también con el descubrimiento de América en 1492. Y el final se sitúa con la Revolución Francesa o el final de la década anterior, la independencia de los Estados Unidos en 1776. Por último está la Edad Contemporánea o la actual. Este periodo se comprende desde la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos hasta nuestros días. Se caracteriza por el desarrollo de las sociedades. Este periodo de la historia está marcado por el desarrollo de la revolución industrial, lo que trajo como consecuencia el avance y consolidación del capitalismo, además de muchas entre naciones por el dominio territorial. Fue en este periodo que tuvo lugar la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde distintas naciones se agruparon en bandos diferentes en una lucha sin igual a través de varios años. Países que se consideraban desarrollados cometieron actos atroces, causando la muerte de millones de personas a nivel mundial. Se le podría agregar a este periodo la pandemia de 2020, el COVID-19, la cual se está cursando actualmente. Esta pandemia ha sido histórica, ya que ha arropado mundialmente y se ha llevado millones de personas. Hasta aquí la exposición acerca de la periodización. Ahora voy a hablar brevemente acerca de el modo de producción y formación económico-social de la historia. La formación socioeconómica o formación económica social es una sociedad humana en determinado grado de su desarrollo histórico. Un sistema social íntegro, único, específico, que se fundamenta en un tipo dado de relaciones de producción, en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas funciona y crece acorde a las leyes objetivas. Una formación económica social, tipo histórico
de sociedad basada en determinados modos de producción y ha aparecido como un eslabón en el desarrollo productivo de la humanidad, que pasa del régimen de comunidad primitiva a través del régimen esclavista, del feudalismo y del capitalismo de la población a la población comunista. También se define como la combinación peculiar del modo de producción y relaciones sociales en un ámbito espacio-temporal más o menos amplio. El término es propio del vocabulario del materialismo histórico. La formación económico-social está condicionada por el desarrollo de las fuerzas productivas y mantiene una tensión bidireccional por la superestructura político, ideológico, cultural que precisa para su funcionamiento. Es decir, la condiciona, no la determina, y es influido por ella. Se justifica y legítima por su correspondiente ideología dominante, a veces impuesta pero siempre asumida como referente del consenso social, que actúa de lubricante de las relaciones sociales. El concepto fue utilizado originalmente por Karl Marx en El Capital. Más tarde fue recuperado por historiadores de orientación marxista a mediados del siglo XX, conscientes de la imposibilidad de aplicar a la realidad histórica el funcionamiento ideal y puro de los principales modos de producción, definidos conceptualmente como esclavismo, feudalismo, capitalismo, comunismo. También se intenta contrarrestar el determinismo presente en la mayor parte de la corriente marxista, donde la superestructura se encuentra subordinada a la base económica. A continuación, mi siguiente compañero va a estar exponiendo acerca de otro tema. Hola, mi nombre es César Santos, soy el número 40 de la clase y pertenezco al grupo número 1. Voy a estar hablándoles sobre lo que es las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Las relaciones de producción son las que se establecen entre hombres en el proceso de producción de bienes materiales. Estos no pueden producir bienes materiales individualmente, sino en conjunto, asociándose para hacer un intercambio en su producción que determinan todo el régimen de la vida social. En la sociedad, las relaciones de producción se expresan en relaciones entre clases, en las relaciones de dominio y en la de subordinación. Bajo el socialismo, las relaciones de producción son relaciones de colaboración o ayuda entre los hombres libres de toda explotación. Las relaciones de producción, aunque su desarrollo dependan de las fuerzas productivas, actúan a su vez sobre estas últimas, acelerando o amortiguando su desarrollo. La propiedad privada sobre los medios de producción en la actual sociedad se halla en una contradicción irreconciliable con el carácter social del proceso de producción. Las relaciones de producción al capitalismo frenan al desarrollo de las fuerzas productivas de la vida en sociedad. Esta contradicción entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción constituyen a la economía una revolución social. Las fuerzas productivas son un concepto en el marxismo y en el materialismo histórico, subvirtiendo la concepción tradicional a la historia que situaba el primer plano de las hazañas de los personajes ilustres. El marxismo hace hincapié en la vida material de las sociedades. Para Marx, el primer hecho histórico
es la producción para los primeros grupos humanos de su propia existencia social, para producir bienes necesarios para su subsistencia. Los hombres emplean ciertos medios materiales. Estos medios de producción son el primer plano que se da en la naturaleza, como son la tierra, bosques, mar, etc. Estos permiten transformar mediante trabajo material bruto en artículos de consumo. Hasta aquí mi exposición y lo paso con el siguiente compañero. Mi nombre es Andreina Almanzar, soy el número 2 de la lista y junto a mi compañera hoy hablaremos sobre la Edad Antigua, el modo de producción asiático, Mesopotamia y Egipto. El modo de producción asiático. El modo de producción asiático es el primer modo de producción clasista en la historia de la humanidad. Este constituye una etapa casi necesaria en las comunidades que pasan de una comunidad primitiva al régimen de clases mediante un proceso largo y paulatino. Esto es debido a causa de que no intervinieron en el proceso ciudades vecinas con mayor desarrollo en la historia de la antigüedad de las antiguas civilizaciones, como México, Perú, China, India, Egipto, Mesopotamia, entre otros. Este es también llamado el régimen despótico tributario, que fue característico de aquellas comunidades que dejaban atrás el modo económico primitivo. También es un sistema precapitalista, aunque tiene parecido con otras. Ahora yo les voy a hablar sobre las características de esta. Una de las principales características era la explotación de hombre por hombre. Esta era una esclavitud general, ya que los trabajadores estaban mandados por una clase dominante. A diferencia de otras comunidades, esta no se iba por lo personal, sino que era un trabajo de la colectiva de la comunidad. Otra característica era la clase dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que había una clase que mandaba sobre otra. Esto se puede decir, un ejemplo, una persona que tenga más bienes manda sobre un campesino, que se volvía prácticamente su esclavo. Eso debían de pagarle un tributo a la clase dominante. Otra característica más es la explotación entre comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos momentos, cuando dos comunidades peleaban, la ganadora podía elegir si la que perdió tenía que pagarle un tributo o lo tomaban como esclavos para sus propias construcciones. Otra característica más era las aldeas autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no necesitaban exportaciones de otras comunidades para poder satisfacerse, ya que sus suelos eran mayormente muy buenos y se podían cultivar los alimentos. Ahora yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la agricultura en Mesopotamia. Aquí básicamente la agricultura se basaba en los cereales. Estos podían ser trigo, lino, mijo, pero especialmente la cebada, ya que la cebada soportaba los suelos salinos. Otra siembra más era la de palmeras, pero esta solamente se podía en Mesopotamia inferior, ya que en las otras no soportaban. Junto a la producción de cereales y agricultura, cereales y palmeras, estas se podían estas crecían poco a poco, de manera que no tenían que ser industriales, ni huertos, ni nada de eso. Soy Andreina Almanzar, soy el número 2 de la lista y los dejaré con mi compañero para que siga con el tema. Gracias. Mi nombre es Ana Berehuete y soy el número 5. Les estoy exponiendo acerca de las relaciones sociales de producción de Mesopotamia, su desarrollo tecnológico y sus culturas. Mesopotamia significa pueblo entre ríos, por lo que fundamentalmente se le considera a Mesopotamia como una de las civilizaciones que se caracterizó por desarrollar de ríos como fue el Tigris y Eufrates.
Por esa misma nación se vieron la necesidad de regar los pantanos y de secar los desiertos, ausencia de otros factores como fue la ausencia de falta de fertilidad de tierra, ausencia de metales y piedras, así como pocas lluvias, originó y ocasionó una alta cooperación social de las regiones, así como originó un activo comercio que desarrolló la cultura de Mesopotamia. Al norte de Mesopotamia se encontraban los asirios, que esto era una ciudad que era bastante montañosa, por lo cual era más propicio para la ganadería que para la agricultura. Las relaciones sociales en Mesopotamia eran reyes o caciques, sacerdotes, clase media, campesinos y esclavos. Es decir, las relaciones sociales en Mesopotamia eran bastante complejas, ya que cada ciudad o pueblo tenía un rey o cacique diferente, así como diferentes dioses y cultos religiosos. Se puede decir que la forma de producción de Mesopotamia era la asiática, ya que existía un tiempo donde no existía la propiedad privada de tierra, por lo que los pobladores hacían era de disfrutar de tierra como parte de la sociedad. El rey era el dueño absoluto de todo, por lo que se considera su estado social político como teocrático. Es decir, se organizaban los grandes trabajos en grandes obras públicas. En cuanto a su desarrollo tecnológico, se le considera como una de las civilizaciones con más aportes y conocimiento a la humanidad. Entre sus aportes más importantes encontramos que desarrollaron la astrología, la astronomía, la geometría y entre otros. Estos desarrollaron la geometría porque tenían la necesidad de dividir la tierra y las construcciones. Dividieron el círculo en 360 grados, tenían conocimiento acerca del arco, aunque lo utilizaban muy poco. Esto en cuanto a la astronomía la desarrollaron y gracias a ello pudieron crear el calendario, dividiendo el año en 12 meses y las semanas en 7 días. Esto facilitó y tuvo como consecuencia positiva que facilitó el cultivo, ya que ya sabían o le indicaban en qué tiempo era más propicio la siembra. En la astrología, en su literatura, se puede encontrar que eso redactan cómo fue que la desarrollaron, pues cuando miraban al cielo, estos tenían la capacidad de descifrar la voluntad de sus dioses acumulando así las informaciones de fenómenos celestes y desarrollando la astrología. A Mesopotamia se le considera como una de las principales civilizaciones, pues se establece y se remonta entre los años 5000 y 6000 a.C. Es decir, se le considera que fueron los que desarrollaron la técnica de ramadería, ganadería, agricultura y pescadería, posteriormente atribuyéndose como los propicios de la actividad el sentido de la ciudad, pues desarrollaron la economía, la administración, las actividades socioculturales y otras cosas. Mesopotamia se le considera también como el precursor de la escritura, pues en su tiempo desarrollaron la escritura cuneiforme mediante pictografía y luego la llevaron a la fonética. Se le considera también como uno de los pueblos que era rico en cultura, pues estaba caracterizado por constituido por muchas ciudades y pueblos. Entre los más importantes encontramos los asirios, que se le atribuye la escritura cuneiforme al principio, que eran mediante pictografía y luego la llevan a fonética. También se le considera como uno de los pueblos que creó dos grandes obras literarias, que fue el mito de la creación y la epopeya de Gilgamesh. Ese mismo crearon después, años más tarde de la escritura, crearon las ruedas, que fue tanto para carro como para trabajos de alfarería. Eso en cuanto a su religión, eran politeístas y atromofóbicos. Es decir, sus dioses eran representados mediante fenómenos o símbolos de la naturaleza. En cuanto a su cultura, esos eran bastante buenos para la creación y las construcciones de palacios y templos, que eran creados mediante arcillas y que luego eran pintados con símbolos religiosos y militares. También en su cultura se pueden encontrar o se puede verificar que eran bastante buenos para la milicia y tenían bastantes ejércitos militares. Este mismo pueblo, en cuanto a su economía, era la ganadería.
Esto dieron bastante aporte a la humanidad, ya en su literatura, en su economía. A pesar de que fue uno de los pueblos y fue el primer pueblo de Mesopotamia, no se le considera como el más importante, aunque fue el que más aportó a los conocimientos y desarrollo tecnológico. También podemos encontrar a los arcaios. A los arcaios se le considera como el más importante de Mesopotamia, aunque no tuvo bastante aportes a la humanidad. Se consideraba como el más importante, pues su cultura era la ganadería y se caracterizó por ser una ciudad propicia para la agricultura y la ganadería, pues ese era favorecido por las grandes inundaciones y del río Tigris y Éufrates. El pueblo, en cuanto a su economía, era la ganadería. Esto dieron bastante aporte a la humanidad, ya en su literatura, en su economía. A pesar de que fue uno de los pueblos y fue el primer pueblo de Mesopotamia, no se le considera como el más importante, aunque fue el que más aportó a los conocimientos y desarrollo tecnológico. También podemos encontrar a los arcaios. A los arcaios se le considera como el más importante de Mesopotamia, aunque no tuvo bastante aportes a la humanidad. Se consideraba como el más importante, pues su cultura era la ganadería y se caracterizó por ser una ciudad propicia para la agricultura y la ganadería, pues ese era favorecido por las grandes inundaciones y del río Tigris y Éufrates. Esto demostraron también ser bueno para la milicia, pues esto derivaban murallas de ciudades que se rebelaban en contra de ellos y acababan con toda procedencia persistente de razas que se encontraban allí y anteponían la suya. Su lenguaje era el arcaico. Esto la impusieron como lengua administrativa del nuevo imperio. Esta fue utilizada por varios imperios, como fue por varias civilizaciones. Fue utilizada los arcaicos, su lengua era el arcaico. Esta lengua fue utilizada por varias ciudades, como fue los babilonios. Esto mismo, en cuanto a su religión, eso eran politeístas, por lo cual sus dioses eran representados por símbolos de la naturaleza. En cuanto a su arte, se caracterizaba por ser arte acerca de sus dioses y animales, y su presencia en los asirios y babilonios. Los asirios, ahora les están hablando sobre los asirios y babilonios. Los asirios y babilonios se le consideran como los pueblos más influyentes de Mesopotamia, a pesar de que no tuvieron aporte. En cuanto a los asirios, se le considera como uno de los pueblos más sanguinarios, incompasibles, implacables de Mesopotamia, pues esto terminaban con toda ciudad que se anteponía ante la de ella y la dominaban, acabando con razas enteras sin importar quiénes fueron. Estos se caracterizaban en su cultura por la ganadería y su religión era la politeísta. Los babilonios se caracterizaban por ser militares, aunque su lenguaje era el arcaico. En cuanto a los cultos religiosos, usaban el lenguaje de los sumerios. Sus dioses los representaban mediante diferentes símbolos de naturaleza y también animal. Algunos de los dioses más importantes para los babilonios fue el Temus,
que era el dios de la siembra. Cada vez que moría y reencarnaba, su siembra se veía afectada positivamente, pues aumentaba esta. Otro dios de ellos era el sol. Era el sol, que era el dios de la justicia. Y bueno, mi nombre es Alexander David Jiménez Reyes, soy el número 20 y voy a estar hablando acerca del tema del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una civilización de la antigüedad agrícola en la cual vino a ser desarrollada a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, entre los años 3000 a.C. y 31 a.C. Esta civilización recibió distintos nombres por causas distintas, por ejemplo, por los habitantes que tenía, como también por las civilizaciones vecinas. Uno de estos nombres, y el más distinguido, era el Kemet, el cual en lenguaje egipcio significa la tierra negra, haciendo alusión al limo rico en minerales y nutrientes que trae la inundación anual del río Nilo. Otro de los nombres fue Tawi, el cual significa las dos tierras, haciendo referencia al Alto y Bajo Antiguo Egipto. Esta civilización es considerada como una de las más importantes de la humanidad, con un desarrollo histórico milenario y una civilización avanzada que alcanzó tres épocas del esplendor, las cuales fueron el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Imperio Nuevo. Y estas temporadas alcanzaron casi 3000 años. Por lo tanto, la civilización de Egipto legó innumerables aportes al conocimiento en distintas áreas en la historia de la humanidad. Esta civilización vino a estar integrada por una formación económico-social compuesta por un modo de producción de esclavismo, en el cual el mayor poder económico, social y político era conocido como el faraón, el cual era una representación para la civilización de un rey y de un dios. También estaban las otras capas de la organización social de esta misma civilización, la cual venía estando ordenada de forma descendente por sacerdotes, escribas, soldados, artesanos, comerciantes, campesinos y por último los esclavos. Esta civilización tenía una relación social en la cual se manifestaba el esclavismo, ya que se puede ver en su base cómo estaba la relación de dominio y de sometimiento, en la cual el amo o el mayor poder, el cual era referencia al faraón, ejercía dominio total sobre toda la fuerza de producción, la cual era la mano de obra, las fuerzas los medios de producción, como también el esclavo, de los cuales él era el propietario. Cabe señalar de que las actividades económicas del Antiguo Egipto en su mayoría giraban en torno a lo que era el río Nilo. Por lo tanto, esta civilización se dividía en tres temporadas, las cuales eran la temporada de inundación, que iba de julio a octubre. Luego estaba la temporada de siembra, que era de octubre a marzo, y la temporada de recolección, que era de marzo a junio. Esta civilización, a causa de este río tan caudaloso, era muy fructífera en cuanto a la agricultura y por ende no tenían que realizar ninguna actividades agrícolas muy forzosas. Por lo tal, tenían ventaja en cuanto a esto se trata en frente a las otras civilizaciones y podían dedicar más tiempo a otras actividades como era el arte, la religión, la escritura, etc. Vemos también lo que era la religión egipcia. Y este era uno de los fundamentos principales de la cultura de la misma, en la cual se veía compuesta como por una inclinación al politeísmo, es decir, adoraban o rendían culto a distintas deidades, pero también tenía cierta inclinación al monoteísmo, por lo cual cada nomo, que eran las provincias que Egipto tenía, o en dado caso las regiones, adoraban a un solo dios, pero al mismo tiempo, de forma secundaria, adoraban a otros dioses. Los dioses de Egipto se simbolizaban por signos, como también por hombres con rostro de animal o simplemente por el animal. Y existían dos tipos de dioses. Estaban los dioses locales, los cuales eran lo que cada nomo rendía culto. Un ejemplo de esto es Menfis. Y también estaban los dioses cósmicos, los cuales eran aquellas deidades que eran más amplias y cada nomo les rendía culto a ellos de manera secundaria. Por lo tanto, también podemos ver animales, habían animales los cuales eran sagrados, no eran divinos, pero ellos les rendían cierto respeto y cuando morían los momificaban. También podemos ver lo que era el arte en Egipto. Y es que
podemos ver lo que era el arte en Egipto. Y es que el singular arte de Egipto es una de las características también principales de esta civilización, ya que giraban en torno a lo que era funerario, religioso y simbólico. Gracias al clima seco y también a la arena del desierto, como también los propietarios enterraban dichas obras, las cuales eran de ellos, la enterraban para gozar de ella en lo que ellos le llamaban la nueva vida. Por lo tanto, hoy en día podemos encontrar innumerables obras de arte del antiguo Egipto gracias a la conservación por medio de estos diferentes factores, a pesar del daño que tal vez le pudieron haber hecho las guerras y los saqueos innumerables de templos y ruinas. Vemos también lo que eran los aportes tecnológicos de Egipto, en los cuales podemos destacar estaba el papel de Egipto, el cual era hecho de papiro, y también la cerámica, los cuales eran exportados a otros lugares del Mediterráneo. También estaba el hecho de que realmente lo que los avances tecnológicos se trata de Egipto, estos se desarrollaron de forma lenta y duraron alrededor de miles de años. Pero también ellos crearon de alguna u otra forma herramientas para colaborar con las actividades de la civilización. Una de estas herramientas, o ambas, pueden ser la palanca y también la rampa, las cuales la utilizaban para ayudar en las construcciones.